Neurotransmitiendo, producción y contrabando de neurociencias y psicología científica. Che, NT, ¿te acuerdas de mi amigo Dimitri, el grandote barbudo que vive en Siberia? Bueno, ayer estuve hablando con él y me contó que hace unos días se juntó con sus amigos y tomaron una pepa. Cuestión que dice que al rato podían entenderse entre ellos sin palabras. ¿Te imaginás? Dice que podían saber las ideas de la mente de los otros. ¿Realmente podían comunicarse telepáticamente o era un flash por la droga? ¿Vos qué opinás? Bienvenidos al podcast de Neurotransmitiendo, un espacio que creamos para hablar de cosas piolas de psicología y neurociencias. La idea es que aprendas algo nuevo en el bondi, en tu casa o en la sala de espera del dentista antes de que te saquen la tercer muela de juicio. Mi nombre es NT y voy a invitar en cada episodio a personas que son cracks en distintos temas para tratar de responder a las preguntas de mi primo Carlos. Con la mano no, Carlos, esto es un podcast. ¡Un neuropodcast! En el episodio de hoy vamos a contarles a ustedes y a Carlos qué son las drogas psicodélicas. Para eso trajimos a un especialista, con quien vamos a intentar descifrar si es verdad que estas drogas, entre otras cosas, pueden darnos superpoderes telepáticos. Mi nombre es Enzo Tagliasucci, yo soy físico de formación y neurocientífico de práctica. Dirijo el laboratorio de neurociencia cognitiva computacional que se llama COCUCO en la UBA y básicamente me dedico a entender cómo el cerebro genera la conciencia, que es el punto de vista que tenemos del mundo y cómo eso se puede modificar y cambiar. Pero entonces, ¿qué es un psicodélico? A ver, el muchacho que me comentaste, Dimitri, consumió LSD, o sea, una pepa, ¿no? Sí, como yo. No, a ver, Carlos, vos le estás entrando a las pepas de membrillo. Las pepas que yo te digo están compuestas por LSD. Sí, de membrillo. El LSD es una droga y entendemos por droga a cualquier sustancia externa que afecta el funcionamiento de nuestro cuerpo. Algunas drogas afectan directamente a nuestro cerebro, como es el caso del LSD, el alcohol y el café. ¿El café? Sí, técnicamente el café es una droga. No importa. El LSD entra en la categoría de las drogas psicodélicas, pero seguramente Enzo pueda darnos una mejor respuesta. Sí, los psicodélicos hace, 50 años hubiese sido un problema definirlos porque sabíamos extremadamente poco, entonces la respuesta hubiese sido básicamente por cómo pegan, entre comillas. Pero en las últimas décadas, esencialmente, entendimos a nivel molecular, a nivel más fundamental que hacen, y básicamente lo que hace un psicodélico es, se hace pasar por un neurotransmisor, que es la serotonina, y se une a un sitio de una neurona donde se une la serotonina, pero no es la serotonina. Si se uniese la serotonina, lo que haría es ayudar a que se propague un mensaje entre las neuronas. Cuando se une un psicodélico, que se parece pero no es, ocurren otros procesos. Y esos procesos están bien entendidos hasta cierto punto. Después hay un agujero en el medio y después lo que sabemos es de nuevo, como entre comillas, pega. La mejor definición que tenemos de psicodélico hoy por hoy es esencialmente, lo voy a decir en términos técnicos, un agonista del receptor 2A de serotonina, que no es otra cosa que decir que está ese lugar que se llama receptor 2A, que es un nombre, y agonista es que se pega, ¿no? Que entra como una llave y lo activa. Pero de nuevo, no es la serotonina, sino que se parece. Eso lo cumplen todos los psicodélicos. Hay, obviamente, variedad. La condición necesaria es que hagan eso en ese receptor, pero en realidad hay variedad en cuanto a lo que hacen, por ejemplo, en otros receptores, y eso da variedad como pegan, entre comillas. O sea, los psicodélicos, voy a listar algunos. El más conocido es la dietilamina de ácido lisérgico, o LSD por su sigla en alemán. Uno de los psicodélicos más potentes por dosis mínima, o sea, la menor cantidad que se necesita para que pegue, entre comillas, de vuelta. Y después la psilocibina es otro psicodélico muy conocido, que es el principio activo de los hongos cucumelos, la mayor parte de los hongos de la familia de los hongos psicodélicos, la dimetiltriptamina, que es el principio activo de la ayahuasca, y la mescalina, que es el principio activo del peyote o el San Pedro, que son dos cactos. Y esos que mencioné son los que se llaman los psicodélicos clásicos, los hits, históricos de los psicodélicos, los más conocidos. Y después hay una enorme variedad, hay cientos y cientos de modificaciones. Y la respuesta de si pegan todos parecido y por qué, bueno, la respuesta corta es que no. El LSD, por ejemplo, tiene efectos más largos, aproximadamente 7 horas, que la psilocibina, que son 4 horas. El LSD te deja más manija, es más estimulante, la psilocibina menos, el DMT menos todavía. Y toda esa variedad de efectos tienen que ver esencialmente con dos factores. Uno es donde se unen a sitios que no son el receptor que es, el necesario para que se una. Y después hay un efecto que es todavía más sutil, que en realidad es un error compensar a este proceso, ¿no? De en que se une como una llave, que uno la gira y abre la puerta, sino que de alguna forma es como una especie de cerradura que cuando metes la llave cambia de forma la cerradura y la puerta te lleva a otro lugar. En el sentido de que depende de la forma de la molécula que se une a este receptor, los procesos que se desencadenan son distintos. Entonces,
Esas son las dos, digamos, fuentes de variedad. Y con eso se explica un poco por qué, si bien todos tienen algo en común, que es acción en este sitio y una variedad en los efectos. Che, NT, te digo la verdad. No era mi amigo el del flash telepático. Fue un mail que le choreé a Enzo. ¿Qué? Pero, ¿cómo? ¿Se lo robaste? NT, no voy a mentirte. En 2016, Enzo Takayasuki, junto a un grupo de investigadores, publicaron el primer estudio sobre los efectos del LSD en humanos, con una técnica que se llama resonancia magnética funcional. Después de esa publicación le empezaron a llover mails personales con preguntas e historias de todo tipo. Enzo recibió un mail de un chico ruso llamado Dimitri, que es en el que se basa la historia que contó Carlos al principio del episodio. Sí, bueno, eso fue en el 2016, después de que publicamos el primer trabajo, digamos, contemporáneo sobre los efectos del LSD. Y cuando publicas un trabajo así te empiezan a llegar un montón de mails, obviamente. De hecho, me llegan mensajes de gente de la nada sin avisar, preguntándome, bueno, ¿dónde puedo comprar el LSD y ese tipo de cosas? Este fue uno de los mails más lindos que recibí, de hecho. Nada, la historia es, me imagino un grupo de rusos en algún lugar de Siberia tomando algo que es LSD o ellos creen que es LSD, teniendo, digamos, este tipo de experiencia unitiva entre ellos. Nada. En ese mail después me hacía otras preguntas más filosóficas, ¿no? Pero la central es, bueno, ¿fue una ilusión o realmente nos leíamos la mente? Y yo, yo me presenté como científico, entonces obviamente no le voy a decir que no, que estabas transmitiendo las ondas cerebrales porque tragaste un cartón de algo. Pero lo que le dije básicamente fue, bueno, o sea, esto evidentemente habla, ¿no?, muy bien de vos y de tus amigos en cuanto al grupo humano, ¿no? Porque obviamente si estás enfrente, tenés una persona que odias. No, el flash no es de que te comunicas mentalmente, sino algo horrendo, ¿no? Nada, le dije que era muy poco probable que haya habido telepatía involucrada. La gran pregunta que nos hacemos todos ahora es, ¿qué estaba sintiendo Dimitri? ¿Cómo pega un psicodélico? La verdad es que acá en Argentina el consumo de psicodélicos es ilegal, así que de más está decir que jamás consumí ni volveré a consumir LSD. Y por esto siempre me surge la duda de cómo es esa sensación que produce, porque por más que nos la cuenten es intransferible y nunca vamos a saber qué se siente. Para nuestra suerte, Enzo la tiene un poco más clara. Hay una variedad de efectos. Los más conocidos y los más representados en la cultura popular son los cambios en la percepción, ¿no? También depende de la dosis, pero en una dosis moderada lo que ocurre son cambios en la percepción visual, o sea, cambio en la coloración de los objetos, en los bordes de los objetos, con los ojos cerrados. Típicamente se pueden ver visuales, o sea, imágenes geométricas, fractales, etc. Puede haber una identificación de, por ejemplo, lo que sería la percepción visual con otros tipos de percepción, lo que se llama sinestesia, o sea, cuando escuchas una nota musical, ver un color determinado y viceversa. Cambios en digamos, en el estado emocional, o sea, mayor facilidad para generar emociones. Y después cambios más abstractos que tienen que ver con experiencias en las cuales se desdibuja el borde entre lo que sería el cuerpo de uno mismo y la identidad de uno mismo y el resto de las cosas. Tienen muchos nombres, está un poco en el núcleo de lo que la gente le atribuye, digamos, de, entre comillas, experiencia mística a los psicodélicos esto, pero una manera que a mí me gusta llamarlo es experiencia unitiva, ¿no? La sensación de unidad con el resto de las cosas y un poco de descentramiento en uno mismo. Eso también lleva un poco, ¿no?, a la pérdida, digamos, de un sentido marcado del yo, de la identidad personal. Todo ese cúmulo de efectos, digamos. Ah, suena tipo como los sueños, ¿no? Bueno, de hecho, justamente Enzo hizo un trabajo sobre eso. En ese trabajo investigaron la relación que existe entre los relatos de los sueños y los relatos de los efectos de diversas drogas. La droga que más se parece, de acuerdo a nuestro trabajo, era el LSD, justamente. De sueños lúcidos, porque son los sueños en los cuales vos, de hecho, sabés que estás soñando, porque eso también es algo típico de los psicodélicos, que vos no te olvidás que estás bajo el efecto de una sustancia química, sino que lo sabés. Si la pregunta es a los sueños no lúcidos, que son los que tienen la mayor parte de la gente todo el tiempo, creo que la sustancia que más se parecía era datura, que básicamente es una planta que se relaciona con el floripondio. Tiene compuestos químicos que el viaje es horrible y, entre otras cosas, que causa es que vos perdés la noción, ¿no?, de que estás en ese estado de conciencia alterado. Pero en cuanto a familias de compuestos químicos, los que más se parecen a un sueño son lo que se llaman, de acuerdo a nuestro análisis, disociativos, que básicamente son drogas que disocian, o sea, disociar es procesos que usualmente van de la mano en nuestra conciencia, aparecen por separado. Por ejemplo, sentir dolor sin sentir sufrimiento, lo cual es raro imaginárselo, pero puede pasar. El ejemplo clásico de estas drogas es la ketamina. Y eso es porque los sueños son estado profundamente disociativo. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, la disociación que hay en los sueños entre el punto de vista que uno tiene y dónde está ubicado el yo. O sea, uno se puede ver a sí mismo desde afuera en un sueño, caminando, haciendo cosas. Y eso también es algo que es bastante típico de experiencias con ketamina. Y la disociación es un rasgo típico de los sueños. Son estados disociativos. Por eso creo que la similitud es máxima. Che, NT, el amigo de un amigo una vez tuvo un re mal viaje de Pepa. ¿Qué onda con eso? Ok, el amigo de un amigo. Bueno, a ver, el mal viaje diría que tiene que ver con... Bueno,
No te voy a chamullar, no es que yo sé todo. Para eso trajimos un especialista, ¿no? Los mal viajes son menos comunes de lo que la gente en realidad piensa o de lo que se menciona en los medios populares. El mal viaje esencialmente está marcado por mucha angustia, por momentos de mucha ansiedad. Puedes sentir paranoia, puedes sentir incluso con mucha aprensión esta experiencia cognitiva, ¿no? Porque la sensación un poco de que tu yo, digamos, ¿no? Tu ego, en términos más psicoanalíticos, se va desarmando, puede ser muy angustiante para personas, ¿no? Que no están dispuestas a soltar, y yo creo que en gran medida, para el 90% de los viajes me atrevo a decir que tienen que ver con eso, con intentar ejercer un control sobre una experiencia que ya no está bajo el control. O sea, por eso le dicen viaje, ¿no? Porque es como subirte a un avión y ya está, no podés bajar. Pero lo que sucede en gran medida es que los malos viajes se suelen resolver, típicamente incluso dentro de los efectos agudos de la droga, y en general, salvo, por supuesto, un porcentaje considerablemente menor, del 1% alrededor de los casos, no dejan secuelas, digamos, negativas o traumáticas. Incluso para algunas personas, ¿no? La reflexión sobre el mal viaje es hasta positiva en algún sentido. De todo esto, una de las cosas principales que podemos entender es que consumir LSD va a influir en la forma que tenemos de procesar el mundo. Esto puede generar, entre otras cosas, que el sentido de nuestra propia identidad se desdibuje. Es extremadamente difícil de describir, recibe varios nombres. A veces se lo llama disolución del ego, también lo podés llamar ilimitación oceánica. Es un poco la sensación, de nuevo, de que el límite entre a donde terminás vos y donde empieza el resto de las cosas ya no está tan claro como está usualmente. Si es una dosis baja, puede ser un poco una sensación de, bueno, no sé, estoy caminando bajo la lluvia y tipo, estoy mojado o no estoy mojado, ¿no? Porque si el agua es parte de tu cuerpo, no te moja. Pero en dosis ya más intensas, lo que sentís es realmente una experiencia unitiva. O sea, estás esencialmente conectado con el resto de las cosas. Y eso, si vos mirás, creo que casi todas las religiones tienen en algún sentido relatos de este tipo de experiencias, y por eso creo que hay una asociación entre este tipo de experiencias, digamos, experiencias más espirituales o místicas. Creo que ese es el lado, si querés, más místico, entre comillas, de los psicodélicos, pero es muy difícil de explicar, porque obviamente uno no se lo imagina, digamos, pero bueno, es esa sensación. Descentramiento, ¿no? A nivel pensamiento, ese monólogo constante que tenés, en el cual esencialmente vos te hablas a ti mismo y te hablas desde tu punto de vista y hablas de las cosas que te pasan a vos, de golpe se calla y estás más como un espectador de todo lo que sucede. Pero, pará, ¿qué es la conciencia? Hasta donde yo tengo entendido, en realidad hay varias teorías para entender qué es la conciencia. Algunas tienen más evidencia, otras menos, y otras, bueno, son bastante delirantes. Bueno, el problema de la conciencia es que es muchas cosas. El problema de ese tipo de definiciones es que son tan inmediatas a la experiencia de uno mismo. De hecho, la conciencia es la más inmediata, que uno tiende a decir, bueno, es una sola cosa porque es demasiado familiar. El ejemplo clásico, además de la conciencia, es la memoria, ¿no? Que hay varios tipos de memoria, lo que se llama memoria de trabajo, memoria implícita, explícita. Y uno no se da cuenta simplemente porque para uno la memoria es la memoria. Tiene que venir después la ciencia a diseccionarla. Con la conciencia es lo mismo. La conciencia, para empezar, son varias cosas. Lo que usualmente se denomina conciencia, en el sentido más coloquial del término, es la sensación de cómo se siente ser algo, cómo se siente experimentar algo, ¿no? Que no es automático. O sea, si vos sacás una foto con el celular a una pared roja, no tiene la sensación de ver rojo. Pero si vos ves la pared, tenés una sensación asociada a ver ese color. Y eso es lo que se llama conciencia, la traducción al castellano no sé bien cómo sería, pero fenoménica, que es básicamente la conciencia en sí, o sea, la experiencia subjetiva en sí, privada, inefable, de un evento en el mundo externo. Y después hay otros tipos de conciencia, por ejemplo, el hecho de que vos después puedas reflexionar sobre esa experiencia, hablar sobre otros, decir, yo vi un color rojo y demás, tiene que ver con algo que se llama conciencia de acceso, que es esencialmente la función por la cual los contenidos de la conciencia están disponibles para que uno opere, actúe sobre ellos y básicamente se guíe en el mundo con ellos. Entonces, una vez que vos sos consciente de algo, es tuyo para siempre, a menos que decidas olvidártelo. Ese es el punto. Esas son las dos grandes definiciones de conciencia, pero igual la tercera definición es que es un misterio. O sea, si vos te fijas, la primera definición que yo te di, en realidad no dije nada, ¿no? Dije lo mismo con otras palabras. Qué bardo. Ni la ciencia se pone de acuerdo. Yo pensé que me iban a venir con la posta. No, Carlos. La verdad es que la ciencia no es equivalente a verdad absoluta. No está cerca de serlo ni tampoco es su objetivo último. Después de todo, no se puede llegar a construir conocimiento por fuera de nuestra propia experiencia. La única cualidad clave es que la ciencia sistematiza formas de conocer el mundo. Por el simple hecho de que si cada uno acumula conocimientos como le pinte, después se hace re jodido intercambiar ideas y llegar a puntos comunes. Un claro ejemplo de estos problemas en ciencia lo podemos ver justamente en el estudio científico de la conciencia, con lo que se conoce como el problema difícil del estudio de la conciencia. Esto refiere al gran problema que se nos plantea si queremos estudiar las sensaciones de las personas. Por ejemplo, ¿qué tan rojo es el rojo que ve cada uno?
¿Será igual? Podemos tratar de estudiar todas las etapas en las que el cerebro arma la realidad que vivimos, pero así todo, por más que podamos aprender todos estos mecanismos, vamos a seguir sin saber qué sintieron. ¿Qué? ¿Entonces es nuestro cerebro el que construye la realidad? Sí, o sea, el punto central es que nosotros no estamos inmersos en un mundo en el cual se nos representa la conciencia tal como es, sino que aparece editado, photoshopeado, cambiado. Hay varias maneras de ver por qué eso pasa. A mí la primera vez que lo noté, si bien teóricamente yo sabía que era el caso, me choqué mucho experimentar lo que fue con el punto ciego. O sea, si vos pones 2 puntos negros en una hoja, ¿no? Y básicamente vas alejando uno en un momento determinado, coincide uno de ellos con un punto del ojo en el cual no hay células que reciben información, entonces el punto de golpe desaparece. Y desaparece porque obviamente vos no ves un agujero, simplemente porque el cerebro automáticamente rellena lo que habría en ese agujero que falta con información de alrededor. Y te das cuenta de que el cerebro tiene un montón de trucos para que nosotros no veamos agujeros. O por ejemplo, cuando vos ves un video de alguien moviendo una cámara que tiene con la mano, ves que salta y te marea y todo, pero el ojo se mueve más rápido y no sentís eso porque el cerebro compensa. Entonces básicamente el cerebro lo que está haciendo constantemente es editar la percepción para que sea algo estable, cual nos podamos guiar. De hecho, el cerebro construye los objetos gradualmente, o sea, primero se detecta la información de los bordes de un objeto, los contornos, después las texturas, los colores y después el movimiento, pero cuando vos ves un objeto no ves cómo se te va dibujando delante tuyo, ves el resultado final, lo cual tiene mucho sentido. Y volviendo al tema de los psicodélicos, yo pienso que una de las cosas que hacen es permitir que accedan a la conciencia, esa construcción intermedia, como a medio cocinar, entre comillas, que por eso se ve tan extraño. Así como la pepa puede cambiar la percepción del espacio, de lo que vemos, también puede cambiar la percepción que tenemos del paso del tiempo. ¿No, Enzo? Sí, son uno de los efectos más notables de los psicodélicos. De hecho, está documentado que esencialmente lo que hacen es que el tiempo subjetivamente ocurra más despacio. Si vos a una persona bajo la influencia de un psicodélico le haces una tarea de estimación temporal, le decís, bueno, estimame cuando pase 1 minuto, la respuesta de esa persona, ¿entendés?, va a ser consistente con que en realidad ese minuto le pareció más largo. No solamente con personas, sino hasta con animales. Vos podés entrenar a un ratón a hacer una tarea de estimación temporal y cuando le das el psicodélico, el ratón también siente que el tiempo transcurre más despacio. Eso puede ser desde muy marcado, como en los efectos agudos, por ejemplo, de la dimetiltriptamina fumada o inyectada, en la cual sentís como una eternidad ahí, o si no, un poco menos marcada con ya dosis menores de LSD, por ejemplo. Incluso hay un estudio reciente que muestra que con microdosis de LSD, es un consumo que es dosis tan bajas que no genera todos estos cambios que yo te conté, y la idea es que la gente lo hace para ver si mejora su creatividad y demás. Aún así, con esas dosis súper bajas, la gente reporta que siente que el tiempo transcurre más despacio. Y esencialmente ese es el efecto, digamos, que tienen en la percepción del tiempo. Posiblemente hayan escuchado que el LSD va de la mano con tener experiencias espirituales, lo cual en parte es cierto, ya que durante mucho tiempo los psicodélicos se usaban en rituales y ceremonias espirituales. Pero que sea una experiencia espiritual o de fuerte autorreflexión no quita que esté relacionada con la actividad de nuestro cerebro. Pero, ¿cómo puede ser que ese cartoncito chiquito nos pueda hacer flashear así? Bueno, justamente esa es la pregunta, y tiene que ver con lo que le hace el LSD a nuestros cerebros. Bueno, el LSD actúa en realidad por el mismo mecanismo que te dije antes, como todos los psicodélicos. Lo primero, o sea, lo que hace es agonista, ¿no?, que la definición es simplemente que activa un sitio en la célula donde usualmente se une la serotonina. Y después pasan cosas, ¿no? ¿Qué cosas pasan en el medio hasta el nivel en el cual podemos, como un resonador nuclear, ver en todo el cerebro los efectos? Esos pasos intermedios son como un misterio. Y eso es lo fascinante de estudiar psicodélicos, ¿no? Que sabes qué pasa en un extremo bien, en el otro extremo bien, y en el medio tenés como un gran signo de pregunta. Entonces, a nivel molecular es eso, se hace pasar por serotonina y no es. Entonces, el efecto es diferente. Y a nivel del cerebro, lo que sucede esencialmente es una pérdida de la inhibición. A ver, el cerebro no es una máquina que vos la prendés cuando necesitas algo y la apagás cuando no, como una especie de tostadora, sino que está constantemente haciendo cosas porque no alcanza con percibir la realidad. Hay que estar preparado evolutivamente, y para estar preparado hay que predecirla, y para predecirla hay un montón de trabajo, digamos, constantemente ocurriendo. El cerebro es como un tenista que no espera el saque con las manos en la cintura, sino que está constantemente moviéndose para un lado y para el otro. Entonces toda esa actividad uno no la ve, o sea, explota actividad las zonas del cerebro que se asocian con la visión, por ejemplo. Cuando cerrás los ojos no ves nada. Entonces lo que hacen los psicodélicos y el LSD en particular, de acuerdo a nuestros estudios al menos, es romper esos procesos que inhiben, o sea, que evitan que uno vea toda esa actividad espontánea. Entonces lo único que uno está viendo es toda esa actividad, ese murmullo constante de preparación del cerebro. Y eso hay varias maneras de verlo, pero una muy poética es en medio del Amazonas, los indios de una etnia que se llaman Tucano, es parte de su cultura y de su arte hacer dibujos del tipo de patrones que ven bajo la influencia de la ayahuasca que tiene DMT, de la cual actúa parecido al LSD.
Y está documentado. Los antropólogos documentan esos dibujos. Y después lo que se sabe es que si vos le das corriente eléctrica, ahora ya en un laboratorio, la parte del cerebro asociada a la percepción visual más elemental, que está por encima de la nuca, también ves cosas que se llaman fosfenos, que son como una especie de bloques de construcción con los cuales se ensamblan y se genera la percepción visual más compleja del mundo. Y son iguales, o sea, ¿no? Es lo que dibujaban los indios, veían bajo la ayahuasca, es muy similar a estos patrones espontáneos que se pueden generar en un laboratorio. Entonces un poco creo que eso es como yo encapsulo, digamos, el efecto. Y después, obviamente, todas las otras cosas que yo te conté que hacen los psicodélicos marcan un poco dentro de esta lógica de romper esos procesos inhibitorios en el cerebro. Todo esto que le hace la pepa a nuestros cerebros no solo puede tener efectos en nuestros sábados a la noche, sino que también pareciera ser que podría ser útil para cuestiones de salud, como por ejemplo para el tratamiento de trastornos psicológicos. Ahora bien, es importante siempre que se habla de tratamientos no hacer lo que cada uno crea mejor o más le guste, sino lo que funciona. Claro, es como importante probarlo antes y ver si funciona, ¿no? Claramente sí, pero ni siquiera es ético hacer lo que a mí o a vos, Carlos, lo que nos haya funcionado, porque retomando lo que dijimos antes sobre ciencia y la propia experiencia, es importante ponernos de acuerdo en sistematizar la forma de adquirir conocimiento. Para eso sirven los experimentos y las investigaciones controladas, para buscar evidencia sobre un tema. Por eso te dejo una moraleja que me encanta. Evidencia no es plural de anécdota. Sabiendo esto, entonces, ¿hay realmente evidencia de que el LSD tenga efectos terapéuticos? Bueno, la evidencia que hay es más o menos sólida, depende del problema para el que lo uses. Y yo creo que la evidencia más sólida que existe es, de hecho, uno de los primeros estudios que se hizo en esta nueva ola de estudio con psicodélicos, que es en pacientes que tienen ansiedad ante el fin de la vida, o sea, que tienen un diagnóstico de cáncer terminal. Y es notable la mejoría que tienen. Y yo, de hecho, tuve la oportunidad en algún momento de hablar con una de estas personas que estuvo en nuestros estudios, que obviamente el cáncer no era terminal, porque yo lo conocí años después, y me contaba justamente, ¿no?, que esta idea de la disolución del ego y la fusión con el resto de las cosas le generaba como una especie de tranquilidad y de descentramiento en el yo, ¿no?, que era lo que su extinción en el momento de la muerte era lo que le generaba ansiedad. Después, actualmente se están estudiando sobre todo en depresión. O sea, hay un estudio que es open label, o sea, básicamente no hay una condición de control. Entonces podría haber un efecto placebo del año, creo que 2016, en Londres, para depresión, y muestran un efecto notable. O sea, que con una única dosis de psilocibina, en este caso, se genera una remisión en pacientes con depresión muy, muy difícil de tratar históricamente, hasta meses después. Hasta el 50% de ellos tiene índices de remisión hasta casi medio año después de la experiencia. Después hay un estudio excelente en Natal, lo menciono porque no todo es alrededor de Europa, en el cual ellos usaron ayahuasca con el mismo propósito, y ahí sí usaron una condición de control, que básicamente era una bebida igual de horrenda que la ayahuasca, que es una bebida muy horrenda de tragar, pero que no tenía el principio activo. Y también los resultados eran bastante notables. Entonces, esa evidencia, si bien no es el tipo de evidencia más sólida que se maneja en las ciencias biomédicas, es un primer paso importante, y actualmente hay estudios más grandes que se están haciendo para generar el tipo de evidencia más sólida. Y creo que una buena señal es que ya hay empresas fundadas, farmacéuticas, que todavía no hacen nada porque no lo pueden hacer, pero esperando sintetizar psilocibina para el momento, digamos, en el cual se apruebe. O sea, ya hay gente esperando volverse millonaria con esto para cuando sea un tratamiento. Creo que es una señal positiva, la verdad. Supongamos que yo querer tomar LSD porque en mi país ser legal consumir pepa. ¿Qué riesgos tendría por consumir psicodélicos? El riesgo, esencialmente, habría que definirlo en dos tipos de riesgo, ¿no? El primero es el riesgo agudo, digamos, el riesgo de, bueno, o sea, lo que uno asocia típicamente con lo que le puede pasar malo con una droga, por ejemplo, no sé, una sobredosis de heroína, no la persona en el piso muerta. Eso con los psicodélicos clásicos, o sea, con los cuatro, con los que yo te mencioné recién, el LSD, el DMT, la mescalina y la psilocibina, es extremadamente difícil. O sea, son algunas de las sustancias más seguras conocidas por el hombre. De hecho, si vos medís la seguridad de una sustancia por su separación entre la dosis que necesitas para que te pegue y la dosis que te mata, el LSD podríamos decir que es más seguro que el agua, porque el agua también te puede, ¿no? Si definís como la dosis que te pega como la que te quita la sed y la que te mata como la que te mata, porque existe el envenenamiento por agua, esa separación para el LSD es todavía menor. Entonces, en ese sentido son extremadamente seguras. Igual hago la salvedad de que cuando una persona piensa que está consumiendo LSD, sobre todo en Argentina, por ejemplo, que circulan por ahí cartones, en realidad lo más probable es que no tengan LSD. Tengan algún sucedáneo sintético del LSD, que si bien es un psicodélico técnicamente, tiene un perfil de riesgo mucho, mucho peor, con posibles complicaciones a nivel cardíaco y demás. En cuanto a otros tipos de riesgo, lo que está demostrado es que no generan los psicodélicos esquizofrenia, como se pensaba en algún tiempo. Incluso hay evidencia de que tampoco la generan en personas con riesgo genético, pero sí pueden, por supuesto, disparar un episodio psicótico en alguien que tiene una esquizofrenia o la tiene latente.
Y después hay un riesgo que en mi opinión no se discute mucho, pero es que lo que hacen los psicodélicos a largo plazo, a mí me gusta decir que son drogas destructivas, simplemente porque lo que se ve es que son muy buenos para desarmar los esquemas mentales de la gente. Son muy buenos para romper, digamos, pensamiento rígido. Por eso, de hecho, se están explorando como herramientas terapéuticas en adicciones, en depresión, en trastorno compulsivo, todos problemas asociados con esquemas muy rígidos de pensamiento. Son geniales para eso. El problema es que no construyen algo encima de lo que rompieron. Son muy buenos para desestructurar. Y eso se ve, o sea, en psicología, las variables de personalidad incluyen una variable que se llama apertura, que refleja eso, qué tan abierto uno está a nuevas ideas, a nuevos conceptos. Y la personalidad de alguien adulto ya no cambia mucho, está bastante cristalizada, pero los psicodélicos justamente son una de las pocas maneras de incrementar esta variable de apertura. Entonces, puede ser un riesgo o no. O sea, puede ser que yo he visto personas que por el consumo excesivo, y esto es anecdótico, de psicodélicos terminan creyendo en astrología y cosas así, ¿no? Como decís, bueno, lo que pasó es que rompieron un poco sus esquemas y ahora quedaron demasiado abiertos, pero también puede ser bueno para otras personas, ¿no? Eso creo que es parte un poco del conocimiento y la responsabilidad del uso. Che, ¿y por qué me venderían otras cosas cuando yo estoy buscando LSD? Quizás tiene que ver con el prohibicionismo. El prohibicionismo refiere a esas políticas públicas que creen que la mejor forma de cuidar a las personas es prohibirle hacer ciertas cosas, como conseguir y consumir determinadas sustancias. Pero bueno, preguntémosle a Enzo, capaz piensa lo mismo. No, capaz no, seguro es por consecuencia del prohibicionismo que venden otras cosas que no son LSD. Y seguro que el prohibicionismo no tiene ningún tipo de sustento científico. Tampoco lo tiene el antiprohibicionismo, digamos. Está demostrado a nivel política pública que prohibir las drogas no hace que la gente las consuma menos. Lo que hace es que se generen mafias que además hacen otras cosas igual o peores que vender droga, que la gente se marginalice para el consumo, que circulen drogas que no son las que la gente cree que son, la desinformación también, porque así como el Estado te puede decir no tomes alcohol y manejes, lo cual es muy lógico, no te puede decir no tomes LSD y manejes, porque no deberías tomar LSD en primera instancia. Obviamente es una pésima idea tomar LSD y salir a manejar, pero la prohibición es desinformación también. Entonces, bajo todos los criterios posibles, yo pienso que la prohibición es una tragedia humanitaria, es casi un genocidio, si te pones a contabilizar un poco las muertes que ocasionó y por qué. Y nada, es un callejón sin salida en la política pública de Occidente. Y lo vamos a ver caer. Para mí es una cuestión de tiempo, es algo que va a ocurrir. Bueno, llegando ya al final, en el podcast de hoy estuvimos hablando sobre psicodélicos de la mano de Enzo Taliasuki, al que aprovechamos para agradecerle. Hablamos sobre cómo pegan estas drogas, sus posibles usos fuera del recreativo, y también vimos cómo el prohibicionismo trae bastantes problemas a nivel de políticas públicas. Sí, también vimos colores. Che, Carlos, ¿qué te pasa? Pará, esas pepas no eran de membrillo. No soy Carlos, decime Dimitri. Este episodio fue conducido por Tomás D'Amelio como NT y Federico Gómez Bach como Carlos. Producido por Federico Gómez Bach y Alejandra Torres. En la producción periodística y en la investigación, Mariano Díaz Rivera, Nicolás Bruno, Tomás D'Amelio, Manuel Correa Freistad, Irene Bon y Antonella Giordano Furchi. En la edición, Federico Gómez Bach y Alejandra Torres. Neurotransmitiendo es un proyecto de producción y contrabando de psicología y neurociencias que surge con el fin de armar un puente entre la ciencia y la práctica de estas disciplinas. Seguinos en Instagram como @neurotransmitiendo. Gracias, vuelvo prontos.